Médicos cubanos secuestrados mueren en un ataque con drones. Una declaración publicada en Telegram por militantes de Al-Shabaab con base en Somalia afirma que 2 médicos cubanos que estaban bajo su custodia murieron el jueves en un ataque con aviones no tripulados dentro de la ciudad de Chibib, el bastión de 2 militantes en medio Yuba. Aunque las acusaciones aún no se han aclarado, los militantes se llevaron a los 2, el cirujano Landy Rodríguez y el especialista en medicina general Acer Herrera, quedaron cautivos en el año 2019, luego de tenderles una emboscada en Mandera, la localidad nororiental de Kenia. Según información obtenida por la prensa GARO, a lo largo de este tiempo, supuestamente hubo esfuerzos concertados para rescatar a los médicos, incluidas reuniones entre bastidores en las que participaron funcionarios del gobierno de Somalia, ancianos de clanes, Al-Shabaab y los gobiernos de Cuba y Kenia, que habían estructurado un acuerdo médico para tener a los galenos en la nación de África Oriental, a pesar de ser esta una zona de milicias. Sin dar más detalles, los militantes afirmaron que los 2 murieron tras un ataque aéreo en el centro de Yuba, donde los médicos estaban realizando servicios comunitarios. Múltiples fuentes los habían visto anteriormente en los bastiones de Al-Shabaab. En realidad, no se puede verificar con autoridad las afirmaciones de Al-Shabaab, pero según GARO, los ataques aéreos suelen ser realizados por el Comando de África de Estados Unidos a petición del gobierno de Somalia. Esta semana, Estados Unidos informó de un ataque aéreo en Jubaland que dejó a 2 militantes muertos. El gobierno de Kenia firmó un acuerdo con Cuba en La Habana, exigiendo que la nación caribeña envíe médicos a Kenia. Aunque es un estado comunista donde las libertades de expresión y de prensa son absolutamente limitadas, los sistemas de salud de Cuba son considerados por muchos como los mejores del mundo. Los 2 fueron secuestrados mientras se dirigían al hospital y uno de los agentes de seguridad que los custodiaba fue asesinado instantáneamente por los militantes. Hace unos años, un tribunal de Kenia condenó al conductor del vehículo y lo encerró en la escena del crimen por presunta conveniencia con los militantes. Al-Shabaab secuestra a ciudadanos extranjeros, principalmente por negociar un rescate, y en la mayoría de los casos los somete a servicios comunitarios mientras esperan la oferta. Según se reportan, los ancianos rogaron a Al-Shabaab que no matara a los médicos, mientras todas las partes involucradas buscaban una solución amistosa. En el año 2020, Al-Shabaab liberó a Silvia Romano, una italiana que había sido secuestrada por Al-Shabaab tras una intensa coordinación de inteligencia en la que participaron detectives de Turquía y la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad NISA. Los informes indicaron que estaba embarazada de un agente de Al-Shabaab. Supuestamente la búsqueda de los 2 médicos se intensificó a lo largo de los 4 años y los involucrados estuvieron casi a punto de llegar a un acuerdo. El gobierno de Cuba había anunciado hace unos años llegar a un acuerdo con Al-Shabaab para la liberación de los 2 cautivos. Sin embargo, los esfuerzos de los ancianos tradicionales no dieron fruto, aunque se llegó a un consenso para mantener a los 2 con vida a medida que avanzaban las negociaciones. Hasta ahora en realidad no se ha podido confirmar las supuestas muertes, pero ha habido informes de bombardeos aéreos en Yubalandia, en particular en las afueras de Kismayo, en Juba Central. Estados Unidos ha estado coordinando tales esfuerzos, pero la operación más reciente solo dejó 2 militantes muertos y ninguna víctima civil. Según la opinión de muchos, la responsabilidad recae en su totalidad en el régimen de Cuba, quien manda a sus profesionales a estas zonas de conflicto.